Buenos días. Mi nombre es Felipe Compañ. Como columnista periodístico, he diseccionado el alma de ilustres rebeldes como James Dean, Marlon Brando, Bob Dylan o Hermann Hesse. Estoy muy contento de estar aquí con vosotros en el Día del Llibre de las Bibliotecas de Calvià para hablaros de mi novela Solo una ilusión, que es esta que veis en pantalla con esta portada tan vistosa y que ha sido publicada por la editorial sevillana independiente Platero Editorial. Solo una ilusión es un relato de inspiración vivencial. Aunque yo no fuera consciente, germina cuando mi madre enferma y después de 3 años de lucha lacerante contra el cáncer, fallece. Como dice el escritor Manuel Vilas, la muerte de tu madre te arrebata tu infancia y sientes la necesidad de reconstruirla, de recobrarla, de plasmar en un papel las secuencias de tu niñez, para evitar que desaparezcan y también para tratar de entender lo que te resulta incomprensible. Me pregunté qué había sido de aquel chaval ácrata, sensible y enamorado del mar, que solo anhelaba deslizarse sobre su tabla vela y cometer fechorías con sus amigos. La buena noticia es que a través de las líneas que os ofrezco, no solo me he reencontrado con aquel pícaro, sino que he exprimido sus emociones y sus anécdotas hasta hacerle llorar a través de mis ojos y dibujar su sonrisa por medio de mi boca. Con solo una ilusión volvemos al paraíso perdido, a la primigenia pandilla, a las travesuras pueriles, a los amores de verano, a los primeros ídolos. Su protagonista, el joven Daniel, constituye el eje sobre el que gira este verano sin final. Un espíritu libre y vulnerable, con unas ansias incontenibles de aventura, de seducción, de exponer su cuerpo al límite en veloces deslizamientos marinos sobre su tabla a vela o combativos partidos de básquet, de vivir en suma con intensidad. Transcurren los felices 80, cabelleras encrespadas, culto a la apariencia y al hedonismo, frivolidad, un universo excitante en el que Daniel y su cuadrilla están en su salsa. La novela es inseparable del decenio en el que mayormente transcurre y está cuajada de referencias a la iconografía de finales de los 70 y de los 80, que máxime en las convulsas circunstancias actuales provocarán la añoranza o la curiosidad del lector. Aquel tiempo en que, como dice el narrador, el día era adrenalina y sensación y la noche pasión y romance. Con una narración vivaz y amena que entrevera fogonazos de diversión, de la más pura superficialidad, con otros de ternura e introspección, solo una ilusión es una invocación al recuerdo, a la nostalgia reflexiva sobre aquellos años que vivimos peligrosamente. Muchas gracias por vuestra atención. Si así lo deseáis, podéis adquirir el libro a través de la página web de Platero Editorial, www.plateroeditorial.es, así como en cualquier librería y también en cualquiera de las conocidas plataformas de venta. Aprovecho para desearos un feliz Sant Jordi.